Biblioteca del Centenario, la Secretaría de Cultura de Cali y la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. Les damos a todos la más calurosa bienvenida. Estamos contentos de tenerlos aquí en el conversatorio con Julio César Rondón y Alejandro Gaviria de su nuevo libro No espere hacer ese viaje. Y bueno, invitarlos a que nos apropiemos de los espacios bibliotecarios. Precisamente la agenda cultural de ahorita, este mes de abril, es pensada en vísperas del Festival Internacional de Poesía de Cali y la Feria del Libro de Cali. Entonces estamos haciendo eventos previos a estos importantes acontecimientos en la ciudad y pues invitarlos a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de la Biblioteca Pública del Centenario. Los invitamos mañana también, tenemos un muy buen evento también con Jorge Fresquet, vocal de la banda de Rock Tron, hablando un poco acerca de la construcción y tejido social también a través de otras voces y otras expresiones. Bueno, no siendo más, damos a todos la bienvenida. Pueden sentarse por aquí en el piso si quieren. Si quieren puedes ir adelante y sentarse en el piso. Si quieres, les pido que pasen al frente y se pueden sentar en el piso adelante. No sé. Si quieren pueden pasar. Muy buenas noches. Saludamos su presencia, la visita de Alejandro. Muy buena asistencia, Alejandro. Usted le va mejor con los libros que con la política. Hágale caso a su maestro Montaigne, de que la política, que el poder enloquece y lo despeina uno. La sola búsqueda del poder. No, pero aprovecho una nota política solamente, después de este chiste malo. Una nomás. La política es muy importante, depende de cómo se conversa. Entre el 2000, Santos estuvo entre el 2010 y el 2018, ¿no? Del 2010 al 2018. Entonces, entre el 2002, cuando llegaste, no, 2012 es el otro señor. Entonces, entre el 2012 y el 2018, Juan Manuel Santos y Alejandro Gaviria libraron una batalla extraordinaria contra el Senado norteamericano, contra los nacionales, contra buena parte del sistema de salud colombiano, y lograron meter en el post centenares de medicamentos esenciales y decenas de procedimientos de alta complejidad. No está hecho el cálculo, pero los billones de pesos que Alejandro y el presidente Santos le ahorraron al pueblo colombiano es una suma que yo no sé calcular. Muchas gracias, Alejandro, por esa pieza. Eso es invaluable. Bueno, pues todos sabemos quién es Alejandro, pero hay una faceta de él que es rara. Es una especie de arqueología literaria lo que vos hacéis. Alejandro se busca unas conexiones secretas de grandes autores con la literatura. ¿Por qué no hacemos un panorama arqueológico rápido de las conexiones que vos has hecho? Lo de Conrad, lo de Thornton Wilder, lo de Aldous Huxley, y dejamos para después a Stefan Zweig. ¿Te parece? Yo no sé en qué momento me dio por eso, por esa arqueología literaria, pero la primera que recuerdo fue la de Joseph Conrad. Yo acababa de terminar una noche acababa de terminar mi doctorado en economía, trabajaba entre números. Yo llegaba y prendía un paquete estadístico y era mi vida, tecnócrata o economista o econometrista, como será lo más.
Y leí una columna que escribió Gabriel García Márquez en la revista Cambio. Él había mencionado en los tiempos del cólera que Joseph Conrad quizás había venido a Colombia, pero eso me llamó la atención. Y yo me acuerdo que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos quedaba como 3 estaciones de metro en la oficina donde yo trabajaba, en el metro. Y lo primero que hice fue que me trajeran las biografías de Joseph Conrad. Y yo estaba ahí sentado en un pequeño escritorio y llegó un man literalmente con una carreta, porque eran como 100 y pico biografías. Yo ahora de tortura por más del todo. Pero como era un año tan específico, era 1876, una de las guerras civiles del siglo XIX, una guerra de los conservadores, que eran los rebeldes contra los liberales, en el fondo una guerra religiosa, una guerra civil religiosa. Empecé a investigar y encontré que en un barco que transportaba armas para la guerrilla de conservadores en contra del gobierno de Aquileo Parra. Y eso me llevó a su amistad con un colombiano, con Santiago Pérez Triana, hijo de Santiago Pérez, que había sido presidente de la República, y me gustaba su historia. Santiago Pérez, que era Santiago Pérez Triana, y yo la escribí, no sé para publicarla en dónde. Después se la conté a Andrés Hoyos, que era el director de la revista Marisa, y la publicaron sobre imposible de los Colombia. Después, buscando, tenía como esa prisión, buscando un artículo sobre la guerra contra las drogas. Yo no sé cómo de una cosa lo lleva a uno, lo lleva a otra. Encontré una carta que le había escrito Aldous Huxley a un señor Mr. Ibáñez, en Colombia. Mr. Ibáñez estaba en una librería en un pueblito de California. Y esa carta era especial porque todo el archivo de Aldous Huxley se quemó en un incendio que hubo en Malibu, California. Yo no sé esa carta de su correspondencia con un colombiano porque había sobrevivido ese incendio. Y yo dije, ¿dónde voy a encontrar yo quién era el tal Mr. Ibáñez? Yo me acuerdo que le pregunté al historiador por Orlando Melo, él me dijo, ni idea. Entonces, Malcolm Diz, el colombianista de la Universidad de Oxford, me dijo, ni idea. Y a un librero en Bogotá, Álvaro Castillo, que le hice la película. Él me dijo, ya sé quién es. Mr. Ibáñez es Jaime Ibáñez, un novelista. ¿Quién lo ha oído mencionar? El olvido es una cosa muy berraca, ¿no? Con él, con una de sus novelas hicieron una película que tuvo Pedro Pizarro en Jaime Ibáñez. Y él era el director de extensión cultural de la Universidad Nacional cuando crearon Bolívar en Bogotá, año 40. Y él se consiguió que Aldous Huxley le escribiera un artículo inédito para la revista de la Universidad Nacional. No sé cómo hizo, porque era quizás el escritor más prestigioso del mundo. Y la carta que yo encontré era una carta donde Huxley le pedía perdón porque el artículo no era tan inédito, lo había publicado también en una revista francesa y en una revista de pequeña circulación en California. Yo creo que le habían pagado porque Huxley le dice que ya no le voy a cobrar. Este artículo es un homenaje que yo hago al pueblo latinoamericano, un poquito de demagogia al final de una carta. Y me gustaba eso, conectar esas historias. También hay una relación con Thornton Wilder y Fernando González. Que está aquí, que me pareció rarísima porque yo fui a donde este mismo librero, Álvaro Castillo, y me entregó una primera edición, en la que está la primera edición del Maestro de Escuela, de Fernando González. Es un libro raro, es un libro muy raro, es una reflexión de un tipo decadente que asume irónicamente el narrador, se burla de él por creerse un genio incomprendido. Yo lo volví a leer incluso como ministro de Educación, yo soy maestro de escuela, nunca aprendí algo de educación, no aprendí nada de educación, no aprendí nada de educación. Pero ahí sale. Y después me encontré por casualidad que en una de las cartas que se cruzaron Stephen Levi junto a hermana Silla, que lo menciona ahí, él va para Colombia. Quiero que conozca escritores en Colombia y yo no sé por qué vericuetos de la vida se encontró con Dicen que Mario Lacerda era amigo de Albert Einstein. Hay una foto de Mario Lacerda con Albert Einstein y él lo invitó a ser parte de un consejo asesor de la Universidad de los Andes. A él se le dijo que no como 3 veces y esto fue tan cansón y le tocó la prueba tantas veces en la universidad que terminó diciéndole que sí, no sé qué hizo. Y después surge la historia, que es un poco la historia de este libro,
que surge por casualidad. Yo quise hacer una reseña en una revista universitaria que publicó la Universidad que se llamaba El Correo de los Andes. La dirigió Germán Arciniega entre el año 79 y el año 89, del siglo pasado. Cuando yo había dado el discurso de posesión como rector de la Universidad de los Andes, yo vi una profesora muy curiosa, expositora, describiendo el mundo académico. Yo dije, aquí todo el mundo está muy ocupado. No, aquí nadie lee, porque todo el mundo está muy ocupado escribiendo cosas que nadie lee. Todo el mundo está muy ocupado, nadie puede leer, pero todo el mundo escribe cosas que nadie lee. Y era una crítica a tal vez uno de los temas más complejos de la academia, la hiperespecialización. Ustedes van a oír un departamento como el que yo estaba de economía, y hay 40 tipos que no se hablan porque cada uno está en su pequeña parcela. Y si uno medio se sale de su pequeña parcela, ya lo consideran un generalista, que es lo peor que puede hacer acá, echando cargo. Y el Correo de los Andes me parece una lucha contra eso. Es una forma de conectar el mundo de la academia con el mundo de la cultura, de verdad, que lo pudiera leer cualquier ser humano saliendo de esa lectura de la hiperespecialización. Entonces yo queriendo mandar un mensaje a la comunidad académica, a los 800 profesores de la Universidad de los Andes, de forma a publicar una compilación de los artículos del Correo de los Andes. Julio Paredes era el editor de la universidad y le dijo, hagamos la compilación, vamos en pandemia, y él me mandó un PDF y ahí me encontré con las cartas de Estefan Zweig con Germán Arciniega. Y dije, otra oportunidad para hacer arqueología literaria. Y yo le dije a mi esposa, ¿será que escribo otros libros sobre la misma cosa? Y ella me dijo, ¿para qué me preguntas si ya lo vas a escribir? También habla un poquito de nuestra indigencia, eso de que nos sintamos tan emocionados cada que algún colombiano tiene algún roce con un famoso. Sí. Colombia lo define en parte, Julio César y todo, cierto aislamiento. Yo crecí en Medellín en los años 70 y veía a alguien hablando inglés y me daba risa. Esa frase que dijo Alfonso López Michelsen de que somos el Tíbet de Sudamérica, por lo menos en Bogotá y en los países o ciudades andinas, tiene algo de cierto. Y tiene razón, hay algo de provincialismo, pero de sentido profundo. Cuando García Márquez hace el discurso sobre la soledad de América Latina, ese discurso es un discurso que yo lo entendí de esta manera. ¿Qué es la soledad de América Latina? La soledad de América Latina en Colombia yo lo entendía como nuestro aislamiento. Las noticias del mundo llegaban a Macondo o los gitanos. Y el aislamiento llevaba una doble incomprensión. Nos cuesta trabajo comprender al mundo, al mundo le cuesta trabajo comprender a nosotros. Entonces, lo que hay algo de como estos roces con el mundo llaman la atención. Pero mira que también es un provincialismo tonto, porque a la larga podemos ser más universales que los europeos. Los europeos saben de Europa todo, y son muy orgullosos de una gran tradición, tienen toda la ciencia, las religiones, todo. Pero ellos saben muy poco del resto del mundo. En cambio, un americano sabe muchísimo de Europa, y lógicamente que tenemos además esa cosa nuestra, ¿no? Nuestra magia, nuestro desorden. Un desorden pues que también hay que tener en cuenta que uno vive como muy envidioso de ese orden del primer mundo, que es tan limpio, pero es que también el primer mundo es muy limpio porque tiene la letrina acá tiene la minería, la venta de armas, todos los negocios ilícitos dejan los grandes retos en el primer mundo. ¿Quién vende las armas? ¿Quién hace las guerras? ¿Quién se mete la perica? Todas esas cosas son del primer mundo. Hay una historia que contó, entre otros, el poeta Samuel Jaramillo, que tiene que ver con esta, que yo quiero llamarlo la difícil vida de los intelectuales periféricos. Y es la historia de Francisco José Caldas y Alexander von Humboldt. Viene aquí el alemán, un gran científico de su tiempo, un naturalista de su tiempo, por supuesto, deslumbrado.
ya sabía él más de lo que creía saber, eso le enseñó ciertas cosas. Mohumbro creo que le prometió llevárselo para Europa, pero lo traicionó. Y a mí me tocó ver como académico esa historia difícil, de que de alguna manera el mundo de las ideas, sobre todo el mundo de la ciencia sistemática, el norte es muy predominante. Y publicar un artículo en una revista indexada desde aquí es muy berraco. Usted le toca rogarle al editor, buscar la forma, aproximarse. Es difícil en un caso. Es berraco desde el sur global, desde Colombia en particular, hacia el hombre en el mundo de la ciencia. Bueno, entonces lleguemos a Stefan Zweig, un señor que sale huyendo de Europa, el horror de la Segunda Guerra Mundial, llega a Brasil, a Petrópolis. Petrópolis no es una prueba de Bogotá, ¿no es cierto? Sí, porque no puede pensar. Llega a Brasil y él se emociona. Ese nombre está muy raro. Yo me acuerdo que yo presenté este libro 2 días después de haber salido del Ministerio de Educación, y Ricardo Silva, que estaba presentando el libro, también presentó el libro Petrópolis. Ahora en la vida ustedes pero yo ya aguanto todo. Bueno, entonces vos llegas por el correo de los Andes, por esa pesquisa que habías hecho. ¿Y por qué te interesa especialmente Zweig? Yo había leído algunas de sus biografías, esa biografía política de Fouché, que es muy interesante. Me interesaba porque era un autor que había tenido como unos altibajos. Fue en ese momento de la Segunda Guerra Mundial quizás el escritor más traducido y leído del mundo. Después su prestigio cayó, pero estaba volviendo a aumentar. Me di cuenta que había una coincidencia interesante, y es que en febrero del año 42 había sido su muerte y se cumplían los 80 años, entonces sus obras pasaban a dominio público. No era yo un especialista en el punk, y puedo decirlo desde ahora, me gustaba su espíritu liberal, su forma escéptica de habitar el mundo, pero no tenía un interés así, no me interesaba más la historia. Yo dije, voy a hablar de este hilo, de esta conexión que logro medio vislumbrar, a ver qué sale. Ya veremos qué sale. Ahora, había un tema con el suicidio de Stefan Zweig, que yo creo que fue tal vez el evento más dramático de la literatura del siglo XX. Ahí en el libro hay unas fotografías. Fue primera página de todos los periódicos de Colombia. Y que eso tuviera la conexión con Colombia que vamos a mencionar ahora, me parece interesante. Entonces es un artículo de Lamparido de Laureano, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso. Sí. Bueno, entonces llega Zweig. Voy a contar un poco la historia, que fue lo que me pareció más interesante. Stefan Zweig sale de Austria en el año 1934, se va a vivir a Londres. Allí se llevaba una parte de su biblioteca. Él coleccionaba autógrafos y manuscritos, tenía un escritorio de todo en su biblioteca, en un pequeño pueblo de Inglaterra. Tenía el escritorio de Beethoven, tenía manuscritos de Mozart. Él tenía una especie de fijación con capturar los manuscritos, el momento del genio, donde llega la inspiración. Y tenía esa idea del mundo, que había unos momentos estelares de la humanidad, o había unos momentos que definían la historia como algo discontinuo. Para hacer el cuento corto, del año 39, él tiene que irse a Inglaterra, porque Alemania había anexado a Austria y él era formalmente un ciudadano alemán y no podía salir de su residencia, y él no podía vivir encerrado en su casa, que necesitaba ir a los cafés a conversar. Sabía que no quería vivir en los Estados Unidos, y Brasil es el primer país que le ofrece una visa, y él sale hacia Nueva York, pasa allí algunas semanas. Allí vivía la hija de su cuñado, Eva,
que tiene mucho que ver con esta historia porque recopiló las cartas y permite contar este cuento, y se va hacia Brasil. Y aquí viene la casualidad de esta historia. El barco que va de Río de Janeiro, de Nueva York a Río de Janeiro, para en La Habana. Porque en La Habana había una reunión de cancilleres de América Latina que estaban discutiendo cuál iba a ser el papel de América Latina en la guerra. A Stefan Zweig le gustaba el español, le gustaba practicarlo, le gustaba la sonoridad del lenguaje español. Y como sabía que iba a dar las conferencias en Buenos Aires, empieza a jugar ajedrez con algunos de sus cancilleres en el barco y le pregunta a uno por un libro en español. Y ese señor le entrega Los Comuneros de Germán Arciniegas, colombiano. Y él lo lee en el barco y había una afinidad. Incluso los dos eran biógrafos un poco inflexibles. Estaban 3 semanas en Río de Janeiro y él llega a Buenos Aires. Y en Buenos Aires un periodista impertinente le dice: ¿usted ha leído a algún escritor latinoamericano? Y este dice: sí, a Germán Arciniegas. ¿Y saben qué? Germán Arciniegas estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, trabajando en la embajada colombiana. Le llegó la noticia de que le había mencionado a un periodista que él era el Stefan Zweig, el escritor más traducido del mundo. Menciona a un pelado que trabaja tipo de 30 y pico de años en la embajada y el otro no lo podía creer. Y al otro día Germán Arciniegas iba a dar una gran conferencia, había 1.500 personas suscritas en español. Imagínense quién está en primera fila, Germán Arciniegas. Termina la conferencia y se le presenta. Y se quedan de encontrar el día siguiente. Y Germán Arciniegas le lleva una biografía que él acababa de publicar en Colombia sobre Gonzalo Jiménez de Quesada. Se le entrega. El día siguiente se vuelven a ver, tienen su tercer encuentro. En la conferencia, después en un hotel y después en la casa de la embajada. Y a ese día siguiente, cuando se ven, ya Stefan Zweig había leído completamente la biografía de Jiménez de Quesada. Y lo primero le dijo: usted le tiene que cambiar el nombre. Ese libro se tiene que llamar El Caballero del Dorado. Y yo voy a hacer todo lo posible para que mi editor en lengua inglesa, que vive en Nueva York, traduzca este libro y lo publique. Y se convierte en un agente literario informal de Germán Arciniegas. Y la correspondencia de los dos que viene después tiene que ver en parte con eso. Cuando yo estaba escribiendo el libro, hablé con la hija de Germán Arciniegas, ya está muy viejita, vive en una casa en el norte de Bogotá, y le dije que me contara esta historia, y ella la cuenta casi llorando, porque Germán Arciniegas la atesoró siempre en el corazón. Y yo no sabía, tal vez mi ignorancia no me lo permitió ver, que el nombre del Caballero del Dorado venía de un poema de Edgar Allan Poe. Y el Caballero del Dorado es una persona errante, buscando no sabe qué, una ilusión. Y Stefan Zweig fue una persona errante buscando en América una especie de utopía espiritual que no pudo encontrar. Y ahí viene una afinidad. Yo creo que él se vio reflejado en eso. Hay un chisme que cuenta Germán Arciniegas en El Caballero del Dorado, y es que Gonzalo Jiménez de Quesada fue el prototipo, el arquetipo que utilizó Miguel de Cervantes para escribir El Quijote. Y por eso me gusta la arqueología literaria, porque todas estas historias están conectadas de alguna manera. Bueno, una figura preponderante es la primera mitad del siglo XIX, sin lugar a dudas, que hizo unas biografías de personajes muy claves, ¿no? Magallanes, María Marieta, Luché, momento de historia de la humanidad. Él es como uno de los primeros divulgadores científicos. Un divulgador científico, y miremos un poco curioso aquí como el hilo conductor de esta historia. Germán Arciniegas estaba un divulgador, y el Correo de los Andes es un esfuerzo de divulgación, y yo creo que la academia debe hacer más divulgación. Entonces por ahí viene un poquito como el hilo conductor, porque me interesé por esto, quizás. Porque en el fondo me gusta leer una biografía sin notas de pie de página. Hoy en día, yo cuando estaba escribiendo este libro, dije, quizás hago yo notas de pie de página. O sea, digo cada frasecita donde la encontré, no hay plan, lo que merece. La de pie de página
quiebra mucho y uno para el lector que le crean a uno un poquito que uno no está inventando, se está inventando también. ¿Y qué tal un pie de página largo de los que pasan al otro lado? Cuando escribí artículos académicos, esa era una forma de pedantería que todos hemos practicado. Un pie de página alto es feo, como un zócalo muy alto también, ¿no? Sí. Es la misma cosa. Debe haber como cierta proporción en el diseño. Sí, pero hay unos que. Hay este escritor gringo, David Foster Wallace, que en sus temas de ficción le metía unos pies de página, esos largos, y uno tenía como dos historias, una en la principal y otra en los notas de pie de página. Muy berraca de leer. Cuando uno le pega el pie de página, uno no sabe para dónde va. No sé. Bueno, pero era David Foster, si uno es David Foster, puede hacer cualquier cosa. Bueno, otro elemento importante en la biografía de Stefan Zweig es, sin lugar a dudas, el suicidio. Cualquier suicidio tiene un dramatismo que no tiene una muerte natural o que lo coja una moto, ¿no? que lo mate un hipopótamo por allá. Pero además que se mata con la esposa, que eso también es un elemento allí muy triste. Muy complicado. Su suicidio fue muy duro. Primero porque hubo un orden en el suicidio casi burocrático. O sea, los 2 o 3 últimos días escribiendo las cartas, nombrando los albaceas, organizando sus asuntos, con un orden, mandando los manuscritos de sus últimos libros, que me parece inquietante. O sea, si yo estoy en un trance suicida, No le importa nada. no me importa nada. Pero ese es un elemento inquietante. El otro elemento que me parece más inquietante, que no lo digo en el libro, que casi nadie lo ha dicho, es el siguiente. Su esposa le escribió a su cuñada que vivía en la casa que había dejado Zweig en Bath, Inglaterra, 2 semanas antes del suicidio, lo siguiente: Stefan me quiere convencer que yo estoy más enferma de lo que estoy. Ella sufría de asma. Y el día antes del suicidio le escribe el médico, que era su hermano: estoy muy enferma. Y yo no entendí por qué entre 2 semanas cambió la versión de su enfermedad. Para decirlo claramente, yo creo que Stefan la convenció que estaba más enferma para que se suicidara con eso. Y hay otra cosa inquietante que completa esta historia, y es que en El mundo de ayer, que es la autobiografía de Zweig, que escribe, es suicida en febrero, esta la escribe en agosto del año 41, en un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. Lo escribe muy rápido, un libro de 500 páginas que le escribió en 4 semanas o 5 semanas. No menciona ni a su primer esposo ni a su segundo esposo. Menciona a todo el mundo, a sus editores, a cualquier contacto literario, a cualquier poeta que entrevió en cualquier rincón de Viena. Y no la menciona a Lotte Palmer, que se suicidó con él. Ese tema siempre me ha parecido inquietante en esta historia. Yo creo que un día antes Lotte no estaba muy segura. Yo creo que no estaba muy segura. Porque mira que cuando Germán Arciniegas invita a Stefan Zweig a Bogotá, él rechaza la invitación. Stefan Zweig vive con Federer en Petrópolis. La señora ya sabe que Zweig ha rechazado la invitación y sin embargo le insiste a Federer y le dice: dígale a Zweig que acepte la invitación un día antes del suicidio. O sea que la señora tiene alguna esperanza. Federer, que era este periodista berlinés que vivía también en Petrópolis, que era un pueblo medio alemán, en las montañas a 45 minutos de Río de Janeiro, lo visita un sábado en la noche en su casa. Lo primero que se da cuenta es que él está escribiendo, y dice que no escribe nunca por la noche. ¿Qué estaba escribiendo? Cartas de despedida. Juegan ajedrez, lo ve muy desconcentrado. Después se le escribe una carta diciendo su alma estaba muerta. O sea, se veía una pesadumbre y una melancolía muy extraña. Le devuelve algunos libros, le regala uno y le dice que ese con él ya no lo voy a necesitar. Y salen a caminar de la casa de Zweig a la casa de Federer. Yo después busqué en Google Maps, ahí está en el libro, ¿no? Es una caminada
un poquito ociosidad de biógrafo, la caminada de uno al otro, 15 minutos. Y Feder, que era ese amigo, el único que le quedaba en Petrópolis, alcanza a tener esa conversación con Lotte y ella le dice: conversan que viaje a Bogotá. Y creo que Feder le dice: nos vamos todos para Bogotá. Y él dice: no espero hacer ese viaje. Eso fue un sábado en la noche. El suicidio fue el domingo a la mediodía. Ese es el nombre, ese es el título del libro. El domingo es un buen día para matarse, no sé. Fue domingo por la tarde, sí. Como en las 4 de la mañana. Sí, Domingo por la mañana es chévere. Ve, pero una hora estadística, ¿por qué están metidos en salud? ¿Qué día de la semana? No hay estadística sobre el día de la semana, pero sí hay estadística sobre el periodo del año, y claro, en los países Invierno. con estaciones de invierno. Hay un tema también, y es durante las semanas previas al suicidio, y él lo menciona en las cartas de manera insistente: llovió mucho. Llovía todo el tiempo. Yo quise hacer eso, sí sería ociosidad de biógrafo, ir a ver si había unos registros pluviométricos y ver que había una desviación, pero no me alcanzó. Pero yo creo que hubo 3 hechos. Lo que estaba pasando en Alemania, la pérdida de su mundo de ayer, la biblioteca que no la tenía, exiliado de sus libros, no solamente de su mundo, sino de su biblioteca, la lluvia y el aislamiento. Hay una escena que describe un autor francés que escribió una pequeña novela sobre los últimos días de Paz, que me parece interesante. Él está con Feder, los dos sentados jugando ajedrez en un pequeño café de Petrópolis, hablando en alemán. Están jugando ajedrez. En un momento, uno de ellos se pregunta: ¿dónde estamos? ¿Estaremos en Berlín o estaremos en Viena? Y en ese momento aúlla un mico. En Petrópolis le estamos muy lejos de nuestro mundo. De pronto le va a poder vivir mejor en Bogotá, porque si uno está deprimido y llega a una ciudad como Bogotá, donde todo el mundo está aburrido, pues es como más llevadera la tristeza. Pero permanece convencerlo que Bogotá era una ciudad distinta, que Río y Buenos Aires de alguna manera tenían esa Suramérica Atlántica que era más parecida a Europa, y que Bogotá era otro mundo. Pues yo soy que soy trasplantado en Bogotá, sí, de pronto habría sido berraco para no tener a Bogotá. Me gustan mucho los aforismos, es como un mini ensayo. Sí, a mí me gustan los aforismos, me parece que resumen una esencia. Me gusta ser un poquito sentencioso a veces. No, sentencioso, no soy pretencioso. Pretencioso, pues no sé. Pues todo que escribe un libro es un poquito pretencioso. Por ahí te vi Uno va a una librería y ve tantos libros, a una biblioteca, y dice: escribir un libro es un poco pretencioso. Ya hay muchos libros del mundo, uno más, ¿para qué vamos a ensuciarnos la vida? Pero seguimos insistiendo. Por ahí te leí uno muy bueno, cuando están diciendo que los europeos son muy bárbaros y que tienen mucho odio. Dijiste en alguna parte que el odio no era pues un sentimiento exclusivo de los europeos, sino que era un hábito del corazón humano. Casi como una maldición, como una cosa genética y maluca, ¿no? Hay un poema de Wisława Szymborska sobre el odio muy bonito que dice eso. ¿Sí? Ahora, una cosa es el odio, que todos lo tenemos. Somos ángeles y demonios, lo sabemos bien. Aprendemos a odiar. Hay una fidelidad del odio que se envidiaría de la fidelidad del amor. Los que nos odian para siempre muchas veces. Pero el libro tiene otro tema que no es el del odio individual, no es el del odio como un hábito del corazón. Es el de la tragedia política, de la época de locura. Lo que pasa cuando se juntan el fanatismo y el poder.
y la capacidad de destrucción del ser humano. Ahí es el trasfondo. Y el libro se iba a llamar así, Una época de locura, porque hay, sobre todo en el capítulo segundo, que es como el más ensayístico y que yo repetí más sobre el mundo, una suerte de analogía, voy a utilizar la misma palabra, inquietante. Y es, Montaigne describía lo que pasó en Europa con la llegada de la imprenta, y lo acabó de recoger el parque. Una tecnología de comunicaciones que iba a democratizar la cultura, iba a acercar la humanidad. Los científicos del mundo comenzaron a mandarse sus libros en latín y se crearon lo que hoy llamaríamos, utilizando un anacronismo, comunidades académicas por primera vez en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasó con la imprenta? Llenó a la población de odios artificiales y vieron las guerras religiosas de Europa del siglo XVI. Y la afición a entrematarse de los hombres se multiplicó. Y después vino otra tecnología de comunicación que aparece en el mundo de ayer, que es la radio, que permitió el ascenso del fascismo y del nazismo. Más o menos en la época de Stefan Zweig. En la época de Stefan Zweig, y aumentó el alcance de la propaganda. Esa es la frase que creo que es de Yuval Harari, que dice: los seres humanos somos animales hackeables. O sea, si insisten mucho en la propaganda, nos llenan de odios artificiales. Hoy tenemos las redes sociales. Y la guerra que acecha también nuevamente. Entonces, hay en el libro algo de eso. Es decir, esta historia no es simplemente arqueología literaria, también es una reflexión sobre el presente. Entonces son como tres momentos asociados a medios de comunicación. Sí, a tecnologías de comunicación. Digamos, siglo XVI, la imprenta. Siglo XVI, la imprenta. Años 30 del siglo pasado. La radio. Y hoy, con mucha más eficacia, la locura de las redes sociales. Pero las redes sociales también pueden transmitir mensajes de amor o buenas noticias. Como lo puede hacer la imprenta también, o como la radio Sutatensa de muchos colombianos. Pero es más emocionante la mala noticia, ¿no es cierto? No, y tienen esa doble capacidad. Las redes sociales son puertas a muchas dimensiones. Nos conectan con el mundo, permiten cierto diálogo horizontal con el poder, pero tienen esa capacidad de hacer daño. ¿Por qué Lotte, siendo tan importante en la vida sentimental de Stefan Zweig, no está más presente? Es lo que te acabo de oír. ¿A qué pudo deberse esa omisión de Stefan, que sin duda la amaba, ¿no? No sé. Cuando se suicida Stefan Zweig, Thomas Mann hace un comentario que está por ahí en alguno de sus diarios publicados, como sugiriendo que habrá detrás de eso, será un lío de faldas. Hay una vida secreta sexual de Stefan Zweig, por ahí insinuada. Incluso en el mundo de ayer hubo un capítulo que primero fue censurado y después apareció, que era sobre la represión sexual en Viena. Esa Viena de la cultura, que él describe con tanta elocuencia, tenía ese otro aspecto. Y Stefan Zweig siempre fue muy freudiano. Él fue el que dio el discurso en la muerte de Freud en Londres. Dio el discurso principal. Y sus novelas, ahora uno decía, ¿será que este tipo era un machista terrible? Eso riñe de alguna manera con los personajes femeninos de algunas de sus mujeres, que dice algún elemento de la psicología femenina conocía bien y la tenía que conocer con amor, con aprecio. Entonces, que es muy bonito, ¿no? Es muy raro una versión desenfrenada de Dios. Pero ¿cómo se pueden suicidar dos personas? Que suicidarse a uno ya es difícil, pero ya una pareja que diga a la 1, a las 2 y a las 3. No fue así, fueron con barbitúricos, con una sobredosis de barbitúricos. Se suicidó, parece los análisis forenses mostraban que se suicidó primero él. Hay una foto que no se incluyó en el libro porque los derechos de autor eran muy caros. Lo podríamos proyectar ahora, un poquito fuerte, donde están los dos. Él se suicidó de corbata, muy formal, ella con un vestido
de flores y aparece ella como inclinada hacia el lado. Él en la mitad de la cama y en un extremo izquierdo. Ella se suicidó después, ella tuvo que verlo muerto y tomarse ella la sobredosis de narcóticos. Le quería cerciorarse de que se matara. No, muy macabro, muy triste. No, es un momento muy dramático, muy triste. Y viene un artículo una semana después, o sea, el domingo siguiente. Una cosa infame, ¿no? Una cosa infame. En el siglo, ahí estaba reproducido en el libro, una cosa infame. Era conservador. Carente de cualquier empatía, no antisemita. Además, antisemita. Y con su fundamentalismo católico, básicamente despreciando el país por el solo hecho de ser judío. Si no hay una sola nota como de piedad, De piedad, de escritura compasión, de entendimiento, de decir esto es una tragedia y aquí hay una pérdida para la humanidad. Yo me imagino que Laureano interpretó eso primero como un acto de ateo, después un acto de una persona que era antinazi, ¿no? Y Laureano era muy facho, ¿no? Era uno de esos hombres que amaba a Hitler locamente. Yo creo que Laureano tenía una escultura de bulto Y a Mussolini y a Franco, pues que eran en el momento de las guerras europeas. Sí. Ahora, hay un elemento del país, cuando dice Julio César que él pudo haberlo interpretado a Laureano de alguna manera el contradictor de Hitler. Hay una película que está en YouTube, se llama Un adiós a Europa, Farewell to Europe, una película sobre estos años de la vida del país. Y la película describe bien un momento que no está en el libro, el año 1936. Él hizo un viaje a Sudamérica, a Buenos Aires, Argentina, a una reunión del Club Pen, una reunión de escritores. Ya se sabía lo que iba a pasar en Alemania. Ya el nazismo alemán estaba empeñado en acabar con la cultura. Y está este escritor, el escritor más prestigioso del mundo. Hay una rueda de prensa en todos los medios internacionales. Hay muchos periodistas alemanes. Y todos le preguntan por Hitler. Y él no dice nada. No dice, yo no voy a decir nada contra algún país. Hoy diríamos tibio. No fue capaz de decir nada. Solamente en su último libro de ficción, la novela de ajedrez, él es explícito en su denuncia al nazismo, que me pareció muy extraño. Y yo creo que él tenía en su mente esta idea de que la cultura alemana, que era su vida, estaba siendo utilizada para destruir a su país. No pudo nunca vivir con eso. Ya hay un pasaje aquí, una cita que me pareció extraordinaria. Dice, es una cita de España: los hombres del siglo XX se amontonan, siglo XX en la época de guerra, ¿no? Esto debe ser los 40 y pico. Los hombres del siglo XX se amontonan en cavernas, abrigos subterráneos donde pasan noche tras noche como sus ancestrales remotos, aterrorizados por las fieras. Cuando llegan a los 6 o 7 años, los niños ya cargan sus máscaras contra gases venenosos. Esas máscaras hacen parecer al hombre que con ellas se cubre el rostro de un animal peligroso. Es una máscara muy siniestra, con esa trompa pues alargada. Me parece un párrafo un poco trágico, porque si estamos en guerra es porque somos un animal peligroso, pero son los niños quienes se ponen la máscara y ellos que son las víctimas, que nada tienen que ver con la guerra. También luce como un animal peligroso. Me pareció ese párrafo duro de alguna manera. Ahora, el ser humano es un animal peligroso, todos lo saben bien.
¿Vos crees que hay algún error de diseño en el ser humano? Jehová tuvo como algún desliz allí, se equivocó con la silla, con el soplo, una cosa. Este libro de Fernando Vallejo sobre Darwin, que se llama La Tautología Darwinista, que dice a Dios o al universo, o a la naturaleza, o al que hizo esto, él lo llama un maestro de obra muy chamón. Y dice, esta vaina con vejez y muerte no me sirve. Yo creo que hay muchos errores de diseño, y yo creo que el algoritmo darwinista es chamón. Estamos llenos de errores de diseño porque esto es ensayo y error todo el tiempo, construyendo sobre lo construido. Y Edward Wilson, que escribió un libro por allá en los años 70, Sociobiología, él murió hace poco, y uno de los últimos ensayos que publicó fue una comparación sobre la violencia entre bandas de chimpancés y seres humanos, y son muy parecidos. Nosotros lo tenemos muy profundo. Y los chimpancés luchan por el poder con la misma agresividad que los seres humanos. Hay una frase de Rafael Cadenas, el poeta venezolano, que dice o define al ser humano como una agresividad en busca de una bandera. La facilidad con la que nos ponemos una camiseta y manejamos gente. Aldous Huxley creo que decía, somos un animal extraño. Matamos más por saciedad ideológica que por hambre. Entonces las ideas nos enloquecen. Yo no sé llamarlo error de diseño, pero ahí está. Vallejo tiene un aforismo muy fuerte, dice: el hombre viene del pantano y va hacia la nada. También es que somos un animal como muy esquizoide. Somos muy animales, evidentemente, pero en algún momento tuvimos un chispazo que nos dio un cerebro complejísimo y nos volvió casi ángeles. Entonces es muy difícil uno tener esos pies de barro y al mismo tiempo tener alas. Entonces hay una contradicción brutal, porque si fuéramos hormigas, pues podríamos ser pues muy laboriosas, muy organizadas. Si fuéramos abejas, podríamos ser muy dulces, ¿no? Si fuéramos unas piedras, podríamos ser muy quietas, muy silenciosas. Pero cuando uno tiene pues, como esa dualidad de funciones, es muy verdad como manejar esa cosa. Muy verdad. Ahora, yo creo como lo siguiente, y esto ya es especulativo. El cerebro humano evolutivamente crece muy rápido, extraordinariamente rápido. Algo tuvo que haber pasado, una especie de ciclo de refuerzo mutuo. Y yo creo que esa rapidez con la que creció anticipa cierta autodestrucción colectiva. O sea, no somos el tiburón que lleva 70 millones de años igualito. Alguna cosa vamos a hacer. Probablemente inventar la especie que nos reemplace. Ya lo estamos haciendo de alguna manera. ¿Es que somos como una mutación muy acelerada o qué? Yo creo que la poesía o los mitos de los seres humanos siempre han estado llenos de eso, ¿no? Ícaro, a desafiar a los dioses. Alguna cosa tenemos que nos hace extraordinarios, pero propensos a la autodestrucción. Ya estamos echando más carreta de la cuenta, pero... Sí, claro. Hay una definición de la vida que a mí me gusta mucho. La vida es la lucha del hombre contra el país. Yo la había oído, no la vida, sino como el desarrollo. Ya crecí, sí, Bueno, si hubiera que rescatar una idea, por ejemplo, de tu libro, esa vaina de la unidad espiritual, nacionalismo versus ¿cuál es la otra idea que vos antepones? Unidad versus nacionalismo. Nacionalismo, sí, como
El PAI insistía mucho en que somos una comunidad global, una unidad espiritual del ser humano. Y yo creo que lo somos de muchas maneras. Hoy este tema de ChatGPT y todo esto está mostrando que casi queda un solo cerebro. Todo lo que hemos vertido del internet, encontramos una forma de procesarlo y volverlo un solo cerebro, que es mágico de alguna manera. Y esa idea de la unidad espiritual del ser humano me parece que hoy es relevante con un tema que no está aquí, que no solamente es el tema de la guerra, porque este es un libro que es una reflexión sobre la guerra, sino la crisis climática, porque nos enfrenta a un problema de acción colectiva de alcance global. Y si no nos consideramos una comunidad, sino que nos encerramos cada uno en los nacionalismos, va a ser muy difícil. Entonces, por eso me gusta esa idea de la unidad espiritual del ser humano, me parece que culturalmente es poderosa. El país decía que todos deberíamos hacer el esfuerzo para entender otras culturas, y que eso es darnos cuenta de eso. Pero esa no es la principal idea del libro. Yo creo que la principal idea del libro está en Montaigne. La principal idea del libro es qué hace un espíritu libre, qué hace un hombre del conocimiento, qué hace una persona de las letras cuando la humanidad se enloquece, como se está enloqueciendo hoy en día. Se encierra en su biblioteca como Montaigne, hace un viaje hacia ese territorio extraño como el bike, coge los libros y está en la vanguardia y enfrenta con esa lanza y escudo completo que son las palabras, la lectura del mundo. Esas es como las preguntas que me parece que trata de responder el libro, y no hay una respuesta única. Montaigne decía, me escondo, que no. Hay también otras coincidencias entre estas épocas, la de Montaigne, la de Bach y la de ahora, y es que todas estuvieron precedidas de la peste en Europa y la gripe española en los años 30. Y ahora tenemos el COVID también. Los ensayos de Montaigne tienen mucho que ver con la peste, y en el mundo de ayer el país menciona, por supuesto, la gripe española que había tenido un impacto muy grande en Europa y en el mundo. Bueno, yo creo que es hora de que le demos paso a la participación del público. De modo que cualquier pregunta, cuando yo la dije, Alejandro. O viceversa. Una cosa que siempre en tus conversaciones, charlas y en los libros está impregnado de ese olor a humanidad, esas sensaciones. ¿Cómo empezó a nacer esa afinidad y por qué le das tanto peso a eso en todas tus obras? Yo creo que empezó a nacer quizás cuando estaba en el colegio, en el contacto con los libros. Tuvo en mi vida quizás siempre una suerte de como resistencia. Mi primer trabajo como ingeniero civil, que yo estudié, fue muy aburrido. Me aburría infinitamente. Para los jóvenes que tengan un primer trabajo aburrido, toca resistir. Y yo me iba a una pequeña librería que había ahí en el centro de Medellín y era como un refugio. Cuando estaba haciendo el doctorado en economía, también entre números, me iba a la biblioteca y buscaba la literatura. Como un refugio. Quizás cuando yo me enfermo de cáncer en el año 2017, me pasó algo, y es que esa vida que era más íntima, que yo la tenía ahí, después la conocí en mis hermanos y mi esposa, mi gusto por la literatura y por los libros, y quizás en alguna de las columnas de prensa que yo escribía había un pequeño retazo de eso se veía. La traje como a mi vida profesional. Y empecé a habitar del mundo público también, contando otras historias. Pero esto, ¿cómo nació leyendo? Ahora, a mí me gusta el humanismo, pues ahora hablamos un poco más de los seres humanos.
me parece que es un milagro en el ser humano, ¿no? Que seamos capaces de escuchar los ecos de la explosión primordial. Hace 13.000 millones de años hubo un Big Bang y nosotros tenemos unas orejas grandes por ahí, un radiotelescopio, y algo se oye de eso, que hayamos logrado desentrañar el código de la vida. El ADN sepamos. Y esta idea que está en Carl Sagan, que yo creo que tiene que ver mucho con que somos el universo observándose a sí mismo. Polvo de estrellas que piensa sobre las estrellas. Muy lindo, me parece muy lindo y es muy poético, y ese es el humanismo para mí. Debería ser un padre nuestro laico Yo creo que hay algo, hay esta frase de Rafael Cadenas también que dice que la poesía es esa única religión que le va quedando a los hombres. ¿Sabe quién tiene un padre nuestro laico muy bonito? Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal se murió en el 2020, en marzo, cuando estaba entrando la pandemia y nadie se dio cuenta. Y aquí hay una cosa que se llama Cántico Cósmico, Carl Saganiano. Busquémoslo y lo leemos ya mismo. Vale la pena. Yo incluso lo tengo por ahí. Y él se da cuenta, uno, que no creía en el Dios antropomórfico. ¿Cómo se llama el poema? No, es un libro grande, se llama Cántico Cósmico. Cántico Cósmico. Es un libro extraordinario, además con una gran erudición. Sí, vale la pena. Eduardo, ¿y vos? Cuando uno lo escucha y tiene claro ese perfil de tanta sensibilidad y cultura, dice uno que esta persona también ha hecho política. ¿Qué tanto puede enriquecer o mejorar la política personas como usted? ¿O será que la política va a terminar enmarginándolo y acabando? Ya voy. Es que hay un parrafito donde voy a contestar de manera metafórica. No, aquí voy a leer algo. No buscar demasiado el favor popular y no proponer nunca más de la cuenta para así resguardarse de las desilusiones de la política puede quizás ayudar a un hombre público a mantener la cordura y preservar la libertad. Pero no necesariamente, lo digo por experiencia, lo llevarán a la victoria y al poder. Montaigne no desdeñaba el poder, pero sabía bien de sus penitencias, de lo que sucede cuando la política anula la vida. Sabía, en suma, que no vale la pena sacrificar la vida en la lucha por el poder. La semana pasada, el librero al que está dedicado este libro, Álvaro Castillo, me llamó y me dijo: venga, que le tengo un regalo. Yo fui a la librería, me entregó una revista Mito, fue muy importante en Colombia en los años 60, que era la revista Mito dedicada a Jorge Luis Borges cuando él vino la primera vez a Colombia. Había una foto de él, estaba en varios. Pero al final de esa revista, yo empecé a estudiarla, había un homenaje a Jorge Gaitán Durán, que era el director de la revista y poeta que había publicado una novela. Y ahí hay una lista de los invitados a ese homenaje de Jorge Gaitán Durán. Y la lista casi que era indistinguible de los políticos y los hombres de la cultura. Estaba Elisario Betancourt, estaba José López Michelsen, estaba Otto Morales, estaba Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, y estaban los escritores, Hernando Valencia, estaban todos los escritores de la época, Fernando Sarrilar, los poetas. Y yo dije: estamos hablando de hace 60 años, a lo sumo. La cultura y la política eran dos mundos traslapados. Hoy eso ya no existe. ¿Volverá a existir? Creo que no. Me parece. O va a ser muy difícil. En parte por las mismas redes sociales, pero yo he hecho quizás un esfuerzo por pintar un poquito esos mundos, y lo digo modestamente. Porque yo creo que estén esos mundos separados irremediablemente no le conviene a ninguna sociedad.
Está señalando como asiento, nadie sabe. Que la señora le ha pedido la palabra. Adelante, adelante. Por favor. A mí me gusta mucho el tema de la paz y la educación. Cuando estos niños hicimos, estábamos coordinando un ciclo de educación en casa, porque el tema de flexibilidad y a la vez encerrarnos como en un aula. Pero entonces yo pregunto, compré este otro de yo quisiera preguntar si podemos como trabajar, tenía muchas ilusiones con usted, allá arriba del ministro, sí señor. Pero bueno, quiero saber si en esta locura de país, acabamos de llegar a Argentina, que estuvimos 5 semanas, volvimos a Colombia con muchas ganas, si tenemos realmente esperanza para nuestros niños, ellos escriben, danzan, tocan, pero no todos tienen o tenemos esas oportunidades. ¿Y cómo es el tema del futuro de la educación en este país? El camino hacia la paz espiritual y personal, porque este país es como una mezcla de culturas, de razas, entonces quiero saber desde su perspectiva cómo vamos. Voy a contar algo que nunca había contado, y es mi experiencia como ministro de Educación y la frustración que me quedó, o que tengo, de una dificultad. A uno lo nombra ministro de Educación y uno tiene que ir a trabajar en ese tema, cómo crear una cultura de convivencia, cómo tratar de que la educación sea de verdad transformadora, pero rápidamente se da cuenta que la vida es natural. Y ser ministro de Educación, hacer una política curricular es muy difícil. ¿A qué se dedica el ministro de Educación? Se dedica a unos recursos que destina el Sistema General de Participaciones, se giran a 97 entidades territoriales, pagan la nómina de maestros y queda el 3% de los recursos que hay que gastarse en el transporte escolar y en los servicios generales del Estado. Y por el otro lado, se gira la plata de las universidades, que son autónomas. Entonces yo decía en algún momento, ¿qué soy yo como ministro de Educación? Un porrista. Básicamente que trato de funcionar aquí, pero hay muy poco más que demanda. Las inflexibilidades son muy grandes. Y siempre tuve esa tensión entre lo que quería hacer y esa máquina y esa inercia y la necesidad también de administrar ese sistema. Por ejemplo, de conseguir más recursos porque la plata no está alcanzando. Entonces, ¿a qué iba a tener que yo dedicar mis energías? No a lo que tú dices, que es lo que quería ser un humanista, sino a llevar una reforma constitucional para el Sistema General de Participaciones y dedicarme otra vez al mundo de economista, que también me gusta hacer. Yo siempre he dicho poeta e ingeniero. Me gustan las dos cosas, a mí me gustan las soluciones concretas a problemas concretos y resolver problemas, parte de la vida. Pero vi poco espacio para lo otro. Cuando yo empecé a ser ministro de Educación, salió el reporte de la Comisión de la Verdad. Hicimos un esfuerzo para que por eso lo divulgaran. Tuvo bienvenido y se hizo un esfuerzo, yo creo que maestros y maestras lo hicieron. Pero es difícil desde la educación pública entender la política general que transforme la mente de 300.000 maestros y se logre generar una cultura de la convivencia. ¿Por dónde empezar? No, yo diría, sí, toca hacer algo bueno con los maestros. Yo ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo siempre he visto la función pública como siendo una búsqueda. Y yo la llamo encontrar espacios de posibilismo. Y estamos buscando para transformarlo todo, ¿no? Transformar algo y que esa transformación de algo llegue a otra, porque lo que sí nunca me gusta es caer en el cinismo, y yo me metí a la política porque es muy fácil desde la academia caer en una especie de cinismo. Todos son iguales, nada se puede, todos se roban, el mundo de lo público no tiene sentido. Yo nunca voy a caer en eso, y no todos los políticos son iguales, y unos tienen un interés genuino o altruista por transformar la sociedad. Eso es como la reflexión. Algo se puede hacer, que va a ser definitivo, que va a ser transformador de todo. No, pero no es así. Hola, Alejandro, y primero agradecerte.
gran parte me ha respondido a todos los lugares. Pienso que suena muy difícil, pero encontramos unas sociedades donde no hay respeto por el otro, donde los valores se pierden, donde tenemos una sobreinformación, pero a la vez muy poco profunda. Entonces, lo que tú nos describías, ese humanismo, ¿cómo llevarlo a personas de a pie, como cada uno de nosotros, sí, que vivimos un día a día, una rutina, pero vemos un fatalismo que no quisiéramos llevárselo, pero una sociedad lo lleva a eso, todo está mal hecho. Yo quisiera que Julio César, tú que has sido también un tipo que ha tratado de llevar, yo ya voy a dar la respuesta a lo que yo pienso, pero tú que has tratado de educar a la gente en la escritura, de entusiasmar al mundo en esto, ¿cuál es tu visión? Porque yo tengo una duda, ¿es este mundo para la gente? No, hágale usted. No, yo creo que uno puede tener 1000 razones para suicidarse ya y 1000 razones para crear esta misma noche la mejor obra del mundo. Al fin y al cabo, uno puede desconfiar mucho de los líderes, pero también uno puede pensar quiénes han hecho el templo y el taller, la comida y la bebida, quién ha hecho los vestidos, quién ha hecho las canciones. No es la humanidad la que está haciendo cantidad de obras extraordinarias. ¿No será que el planeta se sostiene y el mundo se sostiene por millones de seres anónimos que en este momentico están haciendo bien su tarea? ¿No será eso? ¿No será la misma sociedad la que tiene que encontrar respuestas, la que las busca a tientas? Porque definitivamente ni los genes, ni la biología, ni el universo pues tienen un norte. La humanidad misma la que va buscando, creo yo, un sendero. Entonces, o encontraremos respuestas a los problemas biológicos y sociales, o nos extinguimos en la especie. Pero eso sí depende de todo, no podemos esperar que venga un Mesías a que nos resuelva las cosas. Llámese Bukele o Petro o Uribe o lo que sea, pero estamos cagados, estamos esperando pues un Mesías. Lo que dice Julio César me recordó un poema de Jorge Luis Borges que se llama Los justos ahora lo buscan en ni siquiera tengo palabras, que termina con esta frase: aquellos que se ignoran están salvando el mundo. Es muy bonito, muy bonito. Este señor escribe columnas. De las columnas que él ha escrito, a veces me dan ganas, escribió unas sobre ese ensayo de Truman Capote sobre Marilyn Monroe. Tú lo escribiste hace muchos años y produce emoción. Y yo siempre quería transmitir eso. Es la literatura como celebración y protesta. Y voy a presentar un libro el sábado en la Feria del Libro de un poeta paisa que se llama Juan Restrepo, y leí una cosita que me recordó otra que había leído de un novelista norteamericano que decía: he sido feliz algunas pocas veces, todas han tenido que ver con el viento en la cara. Y yo leo eso y me siento contento, y eso es lo que me ha pasado repetir. ¿Por qué me siento contento? No sé, parece, sí, yo he sido feliz con el viento en la cara también, y se le sale a uno las lágrimas de ese poema, y yo quiero transmitir esa emoción. Logramos entusiasmar a mucha gente. Son cosas que me encantan. Escuchándolo, hay una duda que siempre, digamos, en todo este momento y todo esto que estamos viviendo históricamente, se ha creado en mí en el sentido que creo que nos hemos alejado, cada vez nos estamos alejando más, desde el lenguaje, desde la palabra, pero empieza, digamos, una pandemia, ya no puedo acercarme al otro porque el otro es un posible potencial asesino sin quererlo de mi vida, o yo para él,
luego nos quitan el rostro, pues tenemos que andar tapados, nadie se reconoce, y para el ojo es muy importante mirar, ¿no? El concepto de ser y de idea y de lo que somos es mirar el rostro. Luego nos quitan el rostro y bueno, volvemos a esto, a esta normalidad entre comillas, y luego comienzan las inteligencias artificiales. Es que parece que todo estuviera siendo creado y perpetrado para alejarnos cada vez más. Ya el concepto y idea de realidad está muy difuminada, uno ya no sabe qué es real y qué es no. Y en ese sentido, yo que escribo poesía, al menos lo intento, y noto mucho sus lecturas. ¿Qué haría la poesía en este caso, no? ¿Qué haría la poesía en este reencontrar? Ronaldo Pellegrini dice que sueña una revolución desde los poetas. ¿Es eso posible? No. Los poetas también han ido detrás de la locura muchas veces y han inflamado los ánimos. Yo creo que los poetas nos recuerdan nuestra humanidad, y la transformación que yo quisiera ver de los poetas es en cada mente, que alguien la disfruta. Yo creo que tenemos también que ser conscientes sobre los límites del mundo de la cultura. Voy a contar una anécdota que me pasó con el libro, si quieres, ahí hay una mención a un ensayo muy bonito de Joseph Broz, que es el poeta ruso, que él lo llamó una propuesta modesta. Él decía que el Estado imprima libros a lo loco y los meta en todo lo mejor posible. Y en la mesa de noche del hotel, alguien va a abrir por equivocación el cajón y va a encontrar al lado de la Biblia de pronto un libro de poemas. Y lo va a coger sin mucha convicción, pero ahí va de alguna manera a encontrar un deslumbramiento. Eso me parece bonito. Y yo me acuerdo que en ese ensayo yo dije de alguna manera, pues citando a Brodsky, deberíamos conocer la biblioteca de los políticos. Y alguien grabó ese video cuando estaba diciendo esa lectura de la Feria del Libro. Y al otro día me escribió alguien en Twitter: la biblioteca de Alberto Santofimio era muy buena. Entonces yo dije, no vuelvo a hacer este tipo de demagogia literaria. Sí, también. Entonces yo digo, hay que poner cuidado. Y en el fondo quiero como decir lo siguiente, porque yo soy un escéptico. Hay muchas formas de ser una persona. Muchas cosas que no libros, pero hay otras que se encuentran de muchas maneras. No, George Steiner, este intelectual europeo, también murió durante la pandemia. Él podría ser el punto que lo mencionaba tangencialmente, y es el nazismo se hizo por gente muy culta y muy leída. Todo. Wagner y todo. Muy buenas noches a todos. Alejandro, ahora que te estás escuchando, digamos que no hay mucha esperanza de cara al futuro con el tema de la educación. No quiero que se entienda eso. Es decir, es difícil, se puede hacer algo, es una labor de largo plazo. Si uno quiere transformaciones educativas, tiene que pensar en una generación. Pero no quiero que quede aquí un ambiente tan pesimista que nada de la educación y mis convicciones y un poco mi vida. Y ahora que está la ministra Aurora, ¿tú qué le recomendarías para que todo eso que tú mencionaste, digamos que no pesara tanto como soñar, que sí se puede? Yo quería ser muy prudente, porque yo trabajé con ella conoce, fuimos pues, amigos y compañeros de lucha. Como yo dije, esto es una búsqueda de otro perraje, que hagas música. A mí me gusta mucho dar consejos y sobre todo recién salidos, un poco arrogante, ¿no? Sí. ¿La viste más de vida? Tengo la mía. Rodrigo. A mí me parece que no, quizás. ¿No se oye? Sí, ahí sí se oye. Quizás usted tuvo tiempo
se encontró con digamos, el aspecto de la burocracia, el peso de la imagen del ministro que tiene que firmar y mantener las rueditas girando, y eso, y el manejar eso y dominarlo toma tiempo, y cuando se logra dominar, entonces ya comienza a abrirse la posibilidad de pensar, de reflexionar sobre qué oportunidad se está dando con el ministerio. Quizás usted no llegó a eso, pues sabemos por qué. Pero de todas maneras a mí me parece muy difícil esa relación entre la cultura y la política, entre la intelectualidad y la política. Ya yo he estudiado un poco de filosofía. El ejemplo es Platón para mí. Él trató de hacerlo, pero casi que lo matan. Pues. Entonces es un trabajo difícil. Yo me imagino que usted después en la salida del ministerio no acabó con cosas que usted quiere hacer en su vida. Me imagino que quiere seguirlas haciendo y que quiere hacerlas en ese sentido de trascendencia de la vida, de largo plazo, como se acaba de decir, de largo plazo. Eso está amigo. Espero que usted piense que La historia de Platón se repite una y otra vez. John Stuart Mill, el filósofo liberal del siglo XIX, le fue muy mal en la política. Se lanzó, fue lo que llamaríamos hoy representante de la Cámara, se aburrió infinitamente. Y así uno encuentra a Alexis de Tocqueville, el padre de las ciencias sociales, fue también político sobre la Asamblea Francesa, son dos mundos que han estado aquí, pero una cosa no garantiza la otra. La política tiene un lado extraño, y es que muchas veces personas imperfectas éticamente pueden hacer el bien. El bien. Lyndon Johnson era un corrupto, fue presidente de los Estados Unidos. Esa biografía donde lo muestra como era un maquinador dispuesto a todo, despreciaba incluso a algunos de sus miembros de gabinete y los seres humanos, pero llevó a la creación de Medicare, que en el capitalismo salvaje de los Estados Unidos es por lo menos un medio sistema de salud que funciona para los mayores de edad, en medio de la locura ya, donde que no tengan para pagarse muere. Alejandro, esto no es una pregunta, sino más bien como un agradecimiento. Yo me siento aquí como en tercera vuelta, en vivo. Los que no saben qué es tercera vuelta, es el podcast que tiene Alejandro Gaviria con Ricardo Silva, se lo recomiendo. Y es un agradecimiento porque estando aquí, igual en ese ejercicio que haces tan interesante con Ricardo Silva, es un ejercicio de memoria, la historia, que a muchos nos motiva como a seguir leyendo, a seguir investigando, y es una labor de alguna manera muy pedagógica que ustedes están haciendo y que haces tú con tus libros. Entonces yo quería pues resaltar eso y síguelo haciendo, por favor. ¿Okay? Muchas gracias. Estamos hablando de conexiones, voy a decir una que se me ocurrió aquí. Miren ese cuadro. Paul Isaacs era judío, fue despreciado en su momento por eso, y él fue político, fue escritor, pero fue un científico social también. Es una exploración de lo que llaman las tribus de Magdalena, donde estaban el pueblo de Ayuda, entre otros.
Y ese libro lo publicó otra vez de una manera poco cortés Luis López de Mesa, que era el canciller cuando Germán Chiñeres era el ministro de Educación, y que aparece en este libro por su antisemitismo. De alguna forma todo está conectado. Ese es uno de los mensajes que yo sepa de la poesía y de la ciencia, ¿no? Todo está mal. Yo quisiera volver a Zweig. Su libro, su último libro, está fundamentalmente basado en las cartas, que no he leído aún. No sé si menciona una de sus memorias, que es el filo de la navaja. A mí el filo de la navaja había sido abandonar las ingenierías e ingresar a las humanidades. Cuando usted escribe este libro, está, supongo, transitando o a punto de transitar el filo de la navaja. Sabemos cómo terminó Zweig, cómo le fue a usted y qué paralelo pueden encontrar ahí. Zweig era pesimista sobre la política. Hay una carta ahí sobre la ley de proceso, sobre la política que él escribe a Hermann Hesse, muy pesimista, está en el libro. En su libro sobre Erasmo de Rotterdam, que era lo que podríamos llamar un centrista hoy en día, el país dice un término muy mal. En su libro sobre Castello y Calvino, muestra cómo el fundamentalismo terminó prevaleciendo. Eso para decir que el filo de la navaja él era consciente de que el abismo estaba ahí siempre, para quien trataba de promover estas ideas, que el humanismo no siempre prevalece. Yo no quiero ser tan pesimista, pero lo era. De manera que no me leí el filo de la navaja. Sí. Sí. Primero, gracias por tu presencia acá. Creo que para todos nosotros, pues, el estar acá, no me imaginé que pudiese haber tanta gente. Gracias por tu presencia acá. Estoy en este momento leyendo el libro y mi pregunta va por el lado de pedirte, creo que parte de tu primera pregunta fue en el que nos hablaste de una que tenías como ministro de Educación muy poco rango de acción para hacer que pasaran cosas en donde en realidad sea la educación que todos creemos y que es en las aulas, ¿no? Entonces, a partir de allí mi pregunta es que nos hemos pasado toda la vida, el ser humano se ha pasado siempre buscando culpables y solucionadores a problemas que no son simplemente diferencias, en que hoy escucho algo de pesimismo diciendo que ciertas situaciones, COVID o cosas venideras nos van a hacer decaer aún más como humanidad y que tal vez es simplemente dinámicas que ha tenido el mundo durante toda la vida. Hace 1000 años las tenía muy basadas en las religiones, hace 100 años empezaron a basarse ya en las políticas y con los medios de difusión se hicieron mucho más masivas esas diferencias y esa dificultad del ser humano para aceptar la diferencia del otro, de pensamiento, de raza, de cultura, etc. Yo quería, mi pregunta iba encaminada, ¿cuál es el mensaje de Alejandro Gaviria? No qué puede hacer Alejandro Gaviria por traer una solución, sino cómo puede mandar el mensaje para todos nosotros, de decirnos que no es tan Alejandro Gaviria la solución a 10.000 situaciones que tenemos de diferencia con los vecinos, con el alcalde, con el jefe de la empresa, sino cuál es el mensaje para que nosotros nos creamos que el país en realidad está en la esquina. El país lo vivimos en cada paso, en cada esquina, en el trabajo, en la familia. ¿Cuál es el mensaje para que nosotros nos creamos que no van a ser Alejandros Gaviria, ni Petros, ni Uribes los que van a traer la solución, sino todos los que estamos acá? Hay dos visiones del cambio, las dos son ciertas en alguna medida. La una es la que identifica en la sociedad unos poderes paralizantes y ustedes de arriba pueden tratar de desmontarlos y de sacar el cambio de esa manera. La otra es la que sabe que desde abajo
desde lo que se construye día a día, desde la labor de todos, se va cambiando también la sociedad, y las dos tienen que estar ahí. A los políticos le reclamamos eso, de arriba hacia abajo, pero todos estamos cambiando el mundo, de abajo hacia arriba, y yo creo que eso es lo que tú dices, se reitera. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Jonathan Zambrano, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Pues estar en el mismo auditorio que el maestro Londoño, el gran Lisandro Penagos, que está por acá atrás, entre otras personas que están por aquí, pues me siento un poco apenado o no sé, pues estoy en ese camino. Pero quisiera preguntarle o comentarle, llevo varias semanas conversando con el profesor Guido Germán Hurtado y veníamos hablando de cómo está la sociedad, que en su momento veíamos durante la pandemia, que tras la difícil situación que se vivió y que todos creíamos que después de esa pandemia íbamos a ser mejores personas, del medio ambiente, todo esto, las diferentes ideologías políticas, ahorita Italia vuelve y elige un dirigente fascista, bueno, todo eso, de cómo vamos en ese declive y cómo trabajar en pro a eso. Ya en una sociedad como Colombia, que hay algunas personas reconocidas que simplemente dicen y creen que la discriminación no existe, que el racismo no existe, que desconocen la Comisión de la Verdad, todo esto. Preguntas, a raíz de todos los campos, de las diferentes profesiones, ¿cómo podemos trabajar en pro para esa Colombia, para ese mundo mejor? Es una pregunta similar. Primero, el solo hecho de estar aquí, yo creo que algo estamos haciendo. En este sentido, creo que estamos aquí hablando porque creemos que las ideas importan y que por lo menos individualmente estamos encontrando en esta forma de resistencia que es la lectura o la cultura un solaz individual, una forma de habitar el mundo que es distinta. Yo sí creo que estamos entrando en una época difícil, compleja, que me gusta llamarla de locura. Pero dije ahora que el principal mensaje del libro es que la cultura o los libros, las letras, que hace Julio César es una forma de resistencia hacia eso. ¿Va a prevalecer sí o no? No sabemos. Pero si ahora dije que no me gustaba dar conceptos. Seguir insistiendo. Seguir leyendo los libros, apagar el celular de vez en cuando, alejarse de ahí está. Yo ahora tenía una pregunta. Sí, no es una pregunta, es una confirmación. Desde esa experiencia que tú tienes como humanista, yo ya la tengo, pero desde esa experiencia humanística que tienes en toda esa trayectoria, de 1 a 100, ¿qué tanto te conoces? Yo ya la tengo, pero quería hacerte la pregunta. Es para ver si usted es sincero. Uno se va conociendo con el tiempo, pero si los seres humanos somos expertos en una cosa es el autoengaño, porque no nos gusta mucho conocernos a sí mismos, porque encontramos todas facetas o dimensiones que no nos gustan y las tenemos por ahí reprimidas, decía a Sigmund Freud, que tanto miraba usted comentario. ¿Qué tanto nos conocemos? Yo creo que me conozco hoy mejor que hace unos años. Tranquilo. La conciencia baja y toca la puerta y yo no soy más sincera con ella. Yo me pondría 6,5, 7. Yo te había puesto 8. De 1 a 100, son 65, 70. Yo te había puesto 8. 80. Alejandro, buenas noches, por acá. Cuando vino el Papa Francisco y atravesabas en ese momento atravesabas lo que citabas del problema del cáncer, y una muy avesada periodista entrevistó a uno de tus hijos, para el momento de 10 años, y le con 9 años. 9 añitos, y le preguntaron qué quería pedirle al Papa Francisco. Y el niño, de manera muy genuina, muy espontánea, dijo:
Pues que le quite ese hijo de puta dolor a mi papá. La tos. La tos. Digo, le pedí la salud de mi papá y que se le pase la hijo. La tos. Una vaina había oído en la casa. O era tan igual. Son dos preguntas breves. ¿Qué viaje no harías con tus hijos? ¿Y qué viaje no harías literariamente? ¿Qué viaje no haría con mis hijos? Con tus hijos. ¿Y qué viaje no harías literariamente? ¿Qué viaje no haría? Si quieres el viaje es una metáfora. Sí, no literal, no ir a algún lugar, sino... No, sí, yo ya iba a decir un concierto de reggaetón, creo que... O no sé. Sí, o me pongo unos tapones en los oídos, o perrear en la pared, con alguna sustancia psicoactiva para poderlo resistir. ¿Qué viaje no haría literario? Pablo Coelho. No, yo no le digo a Pablo Coelho. No, una vez leí un artículo de Héctor Abad. Las obras supuestas. No, ese ni programa. No son obras completas. Son obras selectas. Pero yo soy un lector voraz. Pablo Coelho me ha llamado la atención. No lo he leído. Pero yo digo, una vez escribió Héctor Abad, yo hice un ensayo diciendo por qué es tan malo Pablo Coelho. Yo creo que eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es por qué a la gente le gusta. Y es porque él espiritualmente yo no así. Entonces podemos entender también la gente con eso. Y si mucha gente lo ha leído, yo creo que eso merece respeto de alguna forma. Entonces, a mí me pasó algo, ¿verdad? Cuando yo escribí ese libro de Cáncer, que se llamó Y siempre todavía, llegó a la Librería Nacional del Centro Andino, donde vivo yo cerquita por ahí en Bogotá, y lo vi en la sesión de autoayuda. Y le conté a mi hermano Pascual, que es un periodista, y yo le dije, mira lo que pasó, huevón. Y él me dice, es que vos ya estás entrando a la fase Pablo Coelho. Y me tocó resignar. Decía, ¿será? Bueno, pero también puede ser buena idea meter los libros de uno allá, a ver si se ven. Ah, sí, vamos a hacer, a ver si se ven. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Angie Paola. Tenía mucha curiosidad por escucharte y tuve la oportunidad porque creería que esta experiencia en mi territorio o en mi ciudad sería inalcanzable, por decirlo así. Y tenía curiosidad de hacerte dos preguntas. Una está encaminada como en el sentido puede ser desde tu perspectiva humanista, desde tu como trayectoria de ser humano. ¿Qué viaje harías? Y lo otro que quiero preguntarte, esta mañana estuve escuchando en la W Radio, Minuto 60, y estaban haciéndole la entrevista a la ministra, me parece, que quiere sacar esta ley de... No, una senadora. Una senadora que quiere sacar esta ley en el Congreso de ley cero cacho. Y me llamó la atención la forma en cómo se debatió esto que se quiere proponer, porque de alguna manera pues quien entrevistaba le decía, venga, y no es como retroceder en algo que ya se ha avanzado. Y para no profundizar pues en ese tema, y pues habría que revisar bien como esa propuesta, ¿tendremos de Alejandro Gaviria nuevamente algo más en la política? Son como tres preguntas, ¿no? Voy a empezar por la... Primero les agradezco a todos muy comedidos que me hayan preguntado sobre la reforma de la salud. Tema que ya me tiene hasta aquí, ¿no? Sí,
yo me levanté con la noticia también de esta señora, incluso ella había dicho que había ido al ministerio, había un equipo técnico trabajando. Te nombró. Yo no me acuerdo. De hecho, te nombró que todos te los ministerios tienen que dar un enviado concepto correos. sobre proyectos de ley y como este compete a un tema educativo, seguramente se reunió con alguien allí. Yo soy liberal en este sentido. Los liberales tenemos que aceptar que hay límites de lo que puede hacer el Estado y lo que puede conseguir la política. Y tener desde el Estado una política preventiva explícita para evitar la infidelidad, creo que nos va a llevar a es una locura y es una vaina muy conservadora también. La infidelidad es un tema muy berraco, ¿no? Es el único que aparece 2 veces en los 10 mandamientos. O sea, eso, la humanidad lleva lidiando con esta vaina mucho tiempo y creo que no lo vamos a solucionar una ley. Y Alejandro, y Hay además asegurar... Un tema muy colombiano de sobredimensionar el derecho como instrumento de cambio social. Viajes. Yo he experimentado, aquí me voy a meter el problema, probablemente. Desde que escribí ese libro, Otro fin del mundo es posible, yo había escrito, los 7 capítulos. Y el 8º, a mí no me gustan mucho los números primos, yo decía, un libro no debe tener 7 capítulos. Y como Adolfo le había tenido esa experiencia con las sustancias psicodélicas, en particular con el peyote, yo dije, yo voy a tener mi experiencia, no, la voy a contar. Y como yo había trabajado tanto en el tema de política antidrogas, le dije a un compañero allá que se llamaba Julián Quintero, ¿por qué no me consigue LSD? Y yo era rector de la Universidad de los Andes y llega el tipo y dice, rector, le tengo la sustancia. Y bajo yo las escaleras y el hombre me trae un paquetito. Dentro de la universidad. Imagínese la vaina, imagínela. Y ya entramos a pandemia, yo guardé eso por ahí en el cajón de las medias escondido de mi esposa y de todo. Y en pandemia yo estaba escribiendo ese libro y dije, voy a probar esta sustancia. Y lo hice, no me pasó mucho, estaba en la descripción del viaje en el capítulo 8 de eso. Y yo dije, publico, no esa vaina, la publico, no, hablando de ese viaje. Y yo tenía un psiquiatra. Pero Nicolás dos puntos, yo creo que estaba también como estaba en esa cosa. En esa cosa. Y yo tenía un psiquiatra, amigo, Rodrigo Córdoba, y yo le dije, usted es psiquiatra, yo soy el rector de la Universidad de los Andes, hay que tomarlo con toda la responsabilidad del mundo. Le voy a mandar el artículo y usted me dice si se puede publicar, ¿no? Y se lo mandé y pasaban 2 semanas y no me respondía. Y yo lo llamé y le dije, hermano, ¿qué pasó? Y él me dijo, yo nunca recibí ese artículo. Y yo dije, ¿a quién le mandé ese artículo? Se lo mandé a una señora que se llamaba Rosario Córdoba, que era de la Junta Directiva de la Universidad. Porque era que recordó. Y yo no era capaz de llamarla. Y ella era amiga de mi esposa. Y ella me dijo, llámelo usted. Llámelo usted. Y ella no fue capaz de llamarla tampoco, pero le escribió un WhatsApp. Y ella dijo, a mí sí me llegó esa cosa, no sé por qué, y a mí me gustó. Ella publicó eso y ha pasado más o menos desaparecido. O sea, se ha entendido como que de alguna manera los estados alterados de conciencia es una forma de viaje. Y yo tengo una curiosidad, por eso me he hecho los viajes, me parece interesante esos viajes, con responsabilidad. Y la responsabilidad significa, como decían en esa época, set and setting. Mentalmente uno tiene que estar preparado y tiene que hacerlo de manera, ojalá con un terapista, pero no ha parecido. Hoy en día, eso ya se está volviendo un tema común, porque la psiquiatría está reciclando estas sustancias, y sobre todo la psilocibina, que es un componente activo de los homofágicos, LSD, que es de alguna manera una síntesis química del hongo del centeno, y el yagé, con la ayahuasca, que es parte de esos viajes me parecen interesantes. De vez en cuando la política, pues yo no sé.
yo quisiera descansar un poquito de ese mundo de la política, aunque yo sigo participando de la política, pero la política electoral es dura, muy compleja, exige mucho. La comunicación de la política electoral me parece muy difícil para un académico, que el eslogan que repite esta frase una y otra vez, a mí incluso me parece difícil que se grabe un selfie y tiene que mirar la cámara de esta manera, ¿no? Habitar ese mundo es... Pero lo hacen muy bien. No tanto. ¿No? Pero ya declaró internacionalmente que por lo menos desde la candidatura de su viaje que no espera hacer. Sí, eso lo dijo por ahí, ¿no? En la revista El País. Pero me pareció una respuesta como, sí, después avanzar a la presidencia y no espero hacer eso bien. Pues gracias por venir. La última vez estuviste aquí a unas pocas cuadras en Casa de Granada, en la euforia de la campaña. Estaba leyendo ese libro tuyo del 2008, de como 25 años, federalismo social. Es tu época más, pues, más tecnócrata, más ahora un poco humanista, más social. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene para Alejandro? Pero un libro, academia, poesía. A mí me han dicho que escribo un libro sobre la experiencia un poco de la política y todavía no sé, lo único que sé es que ya tengo el título, lo voy a llamar La explosión controlada. Sí, Petrópolis, escrito desde Petrópolis. Pero yo cuando empiezo como a pensar, tengo una libretica y ya apunto. Yo poesía escribo para mí mismo, no sería capaz de publicarlo, soy pudoroso de eso. Hace poquito me dijeron un poema y me acordé de uno que había escrito en el colegio, que se llamó Muerte Digna, que decía algo así, que era mamando gallo ahí con mi compañera de colegio, decía: la mosca atrapada en la telaraña abandonada morirá de hambre. Habría preferido, sin embargo, servir de almuerzo a la arquitecta de su desastre. Esas adjetivas, a todos, muchas gracias por la compañía.